Bueno, buenas tardes, noches a todos. Encantada una vez más de estar presidiendo un poquito esta charla en la que participamos tantos en este equipo de Casa Lepage. Y hoy, además, muy contenta porque es la primera visita virtual a nivel internacional que estamos desarrollando con nuestra invitada Susan Halstead, que nos está acompañando desde Colorado, Estados Unidos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy convocante seguramente, muy atractivo, al que quizás a veces frivolizamos un poco, que es el tema de la moda. Por supuesto que acá no lo vamos a tratar como algo frívolo, como es nuestra costumbre, vamos a estar viendo algunas de las complejidades que atañen al tema de la moda. La moda es en realidad, como bien lo expresa, y van a ver lo bien que lo expresa Susan, es el fenómeno en el que se condensa, en el que trabajan, es el fenómeno que sirve de performance, para decirlo con sus palabras, de las identidades. Por eso la moda es siempre arena de conflictos políticos y de conflictos sociales, como vamos a estar viendo hoy. El hecho de que está de moda y qué no está de moda, quién impone estos cánones, cómo se ven las distintas identidades, como pueden ser las identidades de género, la misma noción, por ejemplo, de la infancia en cada momento histórico, la idea de lo que tiene que ser un hombre en un determinado momento histórico. Todas estas cuestiones las analizan los historiadores a partir del estudio de la moda, de la publicidad relativa a la moda y todo lo que se relaciona, ¿no? Es decir, que si bien siempre nos gusta también por nuestro lado fetichista, como digo yo siempre, ver cómo se vestía la gente en un determinado momento, y lo vemos muchas veces con cierta nostalgia, ¿no? Cómo se perdió esa elegancia, o vemos las publicidades antiguas y decimos cómo se perdieron estas ilustraciones, de la mano de la fotografía, ¿no? Y más ahora todo el mundo se saca la selfie, ¿no? Y ya no se presta demasiada atención a muchas de estas cosas, y eso a veces lo vemos con una cierta nostalgia, y bueno, y a pesar de todo tenemos que considerar que en todas las épocas se vivieron estos cambios. La moda también siempre fue, además de un elemento que marca los cánones de las sociedades, también fue un elemento que muchas veces desafió el orden social, como vamos a estar viendo ahora. Así que lejos de ser una mera frivolidad, y por más que nos encanten estos vestidos, vamos a estar como siempre complejizando un poquito sobre esta problemática histórica y repensando nuestro presente a partir de este estudio que hacemos de nuestro pasado. Como siempre, les estamos hablando desde Casa Lepage, Art Hotel, este magnífico espacio que se constituyó ya como una especie de usina cultural, además de ser un hotel, en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Bolívar, casi esquina con Avenida Belgrano. Un bellísimo edificio de fines del siglo XIX, intervenido en las primeras décadas del siglo XX por el arquitecto modernista Art Deco Alejandro Virasoro. Ahora que lo vemos así, dan ganas de estar allí, ¿no? De estar transitándolo. Nos está esperando para que luego de finalizado este aislamiento social podamos ir a transitarlo. Como pueden ver, era un paseo comercial y tenía un pasaje a cielo abierto que conectaba la calle Bolívar con la avenida Belgrano, justamente ahí donde estamos viendo ahora, que ya no conecta ambas calles, porque bueno, a mediados de la década de la década del 50 del siglo XX, el mismo crecimiento de la ciudad del que vamos a estar hablando hoy, culmina con el ensanche de una de sus arterias, de la avenida Belgrano, y esto hace que se pierda parte de la superficie de la planta del edificio, y que se pierda esta lógica de pasaje que conectaba una calle con la otra. Durante mucho tiempo estuvo abandonado y cerrado, y recientemente fue intervenido por el estudio de la arquitecta Ana María Carrio a partir del año 2004,
Y en esta intervención, que fue muy respetuosa de todo lo que es la historia del edificio y del predio en sí, durante esta intervención se desarrollaron también excavaciones arqueológicas que dejaron a la vista numerosas estructuras vinculadas con el manejo del agua en el pasado, y también estructuras relacionadas con la misma cimentación del edificio, y además pozos de basura que estaban completos con un montón de objetos intactos prácticamente, de los siglos XVII temprano hasta fines del XIX. Y todos estos objetos, que son patrimonio de todos, patrimonio arqueológico, fueron recuperados y restaurados, y muchos de ellos están en exposición al día de hoy en nuestro museo de sitio, que podemos visitar los viernes a las 7 en persona, y que por eso ahora estamos manteniendo este ciclo de visitas, pero desde la virtualidad. Esta es la fachada del edificio el día de hoy. Esperemos que falte poco para poder recorrerlo nuevamente. Tiene, como les contaba, una historia muy, muy compleja. Como edificio se inicia a fines del siglo XIX, cuando lo manda a construir Carlos Guerrero. Sin embargo, a partir de toda la investigación histórica que se desarrolló frente a la necesidad de documentar distintos aspectos del edificio a la hora de emprender la puesta en valor, es que fuimos dando también con algunos datos referidos a momentos previos a la construcción de este edificio, y también de la mano de los hallazgos arqueológicos, ¿no? Que, como les comentaba, nos remontaron hasta principios del siglo XVII. Es un lugar por demás interesante, y estamos felicísimos de poder continuar dándolo a conocer a través de las visitas guiadas virtuales, que además siempre fueron y ahora son más temáticas que nunca, porque ahora estamos contando además con la participación de muchos investigadores que cada viernes se acercan a contar un poco de su trabajo al gran público. Y bueno, para empezar con el tema de hoy, ya sumergirnos bien en este tema de la moda, siempre estoy haciendo una payasada últimamente, y hoy me traje un abanico para ilustrar el momento. Quiero partir de esta escena de la película El gato pardo de Luchino Visconti. El que leyó la novela o vio la película seguramente pueda recordar la importancia que tiene la vestimenta y la escenografía en esta escena, en esta película, perdón. En esta escena lo que vemos, no tiene mucho sentido que la escuchemos de todos modos porque está en italiano, no la encontré con el subtítulo. Lo que vemos es como uno de los personajes, Don Calogero, que es la representación de la burguesía ascendente. La historia está ambientada en 1860. Don Calogero, el representante, el síndaco, el representante de esta burguesía ascendente que pone en jaque todo el poderío de la casa Salina, que es la familia aristocrática del protagonista, ¿no? Que aquí vemos tan elegante, se presenta al mediodía en frac a un evento social, ¿no? Entonces se ve como todo una intromisión de estos nuevos ricos en los ambientes aristocráticos, a partir de la aparición de este Calogero, que además es un hombre de bastante mal gusto, vestido de frac para el mediodía y con un frac bastante impresentable. Todo esto para nuevamente insistir en que las modas en realidad condensan un montón de significados, y también condensan estas contradicciones y estos conflictos entre los que marcaban los cánones en cada momento, los que marcaban lo que era aceptable y lo que no. Por ejemplo, presentarse en frac a un evento social de mediodía, ¿verdad? Que para la aristocracia en ese momento resultaba algo ridículo, y sin embargo, la burguesía, para tratar de asemejarse a la aristocracia, por lo menos en esta escena del gato pardo, lo que hace es tratar de imitarla a través del uso del frac. Sin embargo, con estos detalles no respetados, ¿no? Estas pautas no respetadas que
son lo que permiten ver esta contradicción. Y muchas de estas cosas nos las va a estar contando tanto Lucas como Susan el día de hoy. Así que vamos a empezar con las exposiciones de Lucas, a partir de Hola, la buenas tardes. iconografía. ¿Cómo están? Hola, ¿Me Luqui. escuchan bien ahí? Perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Y voy a invitar a las damas y a los caballeros a caminar por las aldeas, por Buenos Aires aldea, donde se van a encontrar con varias dificultades. Calles angostas, veredas angostas, rejas voladas y las calles con mucho barro. Y otro problema también eran estos grandes peinetones que se ponen de moda ya por el año 1834. Los peinetones ya estaban incorporados en el Río de la Plata, allá por el año 1820, traídos desde España, pero en 1822 llegó a Buenos Aires un español llamado Manuel Mateo Masculino. Este hombre era diseñador de peinetones, que los puso de moda en Buenos Aires. Él tenía un local en la calle de la Universidad y la calle Victoria. La calle Universidad es la actual calle Bolívar, muy cerquita donde está el pasaje del Grano. Y la calle Victoria, esa calle, digamos, Hipólito Yrigoyen, ahí nomás, a 3 cuadras, al lado del Cabildo prácticamente. Acá llegaban sus clientas a hacer pedidos de estos peinetones, que en un principio tenían un tamaño normal, estándar, de unos 30 centímetros. Masculino empieza a diseñar. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando? Ahí está. Masculino empieza a diseñar estos peinetones y les empieza a dar un tamaño bastante grande. Los hacía bueno, los materiales que construía, que él fabricaba eran el carey, que era digamos, el más preciado, que venía de la India. También los hacía de marfil, de nácar y de perlas, y de caracoles también. Resulta que este hombre, Masculino, empieza a tener mucho dinero y se compra una casa en Barracas, ahí muy cerquita de donde hoy está la iglesia de Santa Felicitas. Maclé llegaba acá los fines de semana y empezaba a diseñar, digamos, creaba, y en una de esas creaciones se le ocurre aumentar el tamaño a los peinetones. Esos peinetones crecen de 30 centímetros a 1 metro, metro y medio. Así que imagínense lo que era caminar por las calles y por las veredas con semejantes adornos en la cabeza. Era bastante complicado. Tanto fue así que la policía saca una ordenanza para darle paso a la persona que venía por la derecha. Eran tan angostas las veredas que se complicaba, además con esos peinetones que eran tan anchos y tan largos que chocaban. Para la época rosista, ya más o menos 1834, es ahí cuando se impone esta moda de los peinetones gigantes. Y claro, en plena época rosista, Masculino empieza a diseñar los peinetones, pero le empieza a poner ya la simbología rosista. Hay peinetones que tenían la figura del rostro de Rosas y también algunas leyendas como lo que es la Santa Federación. Eran muy incómodos estos peinetones, eran demasiado grandes y incomodaban mucho a la gente. Incluso hay una pintura de César Hipólito Baclé que se llama Peinetones en el teatro, muy, muy cómica porque los hombres no podían mirar hacia el escenario porque estos peinetones gigantes tapaban, digamos, todo lo que era la escena del teatro. Más o menos para 1836 empieza a decaer la moda, digamos, de los peinetones, pero va a durar más o menos hasta la caída de Rosas en el año 1856. Se mantuvo la moda de los peinetones y un diario inglés, para esa época, ya cuando los peinetones gigantes bajan, digamos, esa intensidad de circulación en la calle, este diario... Esa envergadura. ¿Eh? Tremendo, Esa eran envergadura, grandísimos. digo. Ahí pueden ver Como las alas de las aves. Sí,
Acá lo podemos ver en la imagen de César Hipólito Baclé, que miren, los hombres van caminando y hay uno se está agarrando el ojo, porque parece que se clavó la punta del penetón en el ojo, y hay otro que está doblando el cuello, pobre, de haber quedado con tortícolis seguramente. Y hay otro ahí a la derecha que se está agachando porque, o sea, se iba a chocar con su cara. Un detalle es que esta imagen es en la calle de la Victoria, que es la actual Hipólito Yrigoyen. Este diario británico, el British Packet, lanza, digamos, un artículo y dice que las nuevas y elegantes peinetas son de tamaño moderado, muy distinguidas, verdaderas joyas que me parecen mucho más convenientes que aquellas monstruosas últimamente en desuso, haciendo alusión, digamos, a estas peinetas gigantes. Hay otras imágenes de Baclé donde para salir de la casa hay un hombre que está con un pico rompiendo toda la pared para que pueda salir la mujer con semejante peinetón, porque por la puerta se quedaba trabada. Así que bueno, un poquito así... ¿Sabés, Luqui? Te interrumpo un segundo sí, para contar como dato que esa imagen a la que estás haciendo referencia sí. sirve de introducción al libro que editaron Susan, nuestra invitada de hoy, y Regina Qué Wood, bueno. Pasado de moda, del que vamos a estar hablando también más adelante. Pero justo esa imagen que vos estás describiendo le sirve un poco Sí, de entre para ver también cómo inclusive muchas veces los cambios, incluso a escala urbana, ¿sí? O los sí, cambios en el espacio, se adaptaron a estos aparentes caprichos de la moda, ¿no? claro. Y incluso no, bueno, César Hipólito Baclé fue un ginebrino que llegó a Buenos Aires y bueno, puso su taller de litografía y en 1834 larga una colección que se llama Extravagancias, donde va a satirizar el uso de estos peinetones gigantes. Un dato que no me quería olvidar es que hoy en día se pueden ver, si se acercan al Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco, y también hay algunos modelos en el Museo de Bellas Artes. Así que esperemos que Y en el pronto se Museo termine Histórico el Nacional, si no me aislamiento. equivoco, también. ¿Cómo? Si no me equivoco, también en el Museo Histórico Nacional tienen algunos. Sí, sí, también hay. Uh-huh. Así que bueno, cuando tengan oportunidad, luego del aislamiento, vayan a los museos a visitarlos y van a poder ver las originales que están en exposición. Y van a ver el tamaño que Ahora se tenían. compran los de plástico en el cotillón para el 9 de julio y el 25 de mayo. Claro, bueno, en esa época, digamos, los materiales eran traídos de la India y bueno, un montón de otros materiales que se utilizaban que eran de alta calidad, ¿no? Pobres Luego tortugas. se pasó de moda y la peineta se sigue usando, pero de menor tamaño. Así que acá tenemos a César Hipólito Baclé que satirizó y bueno, lamentablemente terminó preso después por Rosas y al poco tiempo de salir falleció, pero nos dejó este legado para hoy poder contar cómo se usaban estos peinetones gigantes. ¿Podemos ver la otra imagen? Por favor. Ahí estamos. ¿La ves, Luqui? Ahí se ve, sí, sí, sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, esta es una pintura de uno de mis viajeros preferidos, Emerick S. Vidal, un marinero inglés que llegó a Buenos Aires y como le gustaba pintar, se dedicó a recorrer la ciudad y a registrarla bajo las acuarelas, era acuarelista aficionado. Así que hizo unas 50 pinturas de Buenos Aires y las publicó en un libro que se llama Ilustraciones de Buenos Aires, pintorescas de Buenos Aires y Montevideo. Esta imagen que estamos viendo se llama Iglesia de Santo Domingo y vestimentas. Él, digamos, va a dibujar lo que es la Iglesia de Santo Domingo. Acá podemos ver, digamos, todavía con un faltante de la torre derecha. Otra vez estuvimos hablando de la iglesia cuando fue el tema de Belgrano. Habíamos contado un poco la historia. Pero lo que se va a destacar acá es la moda femenina, digamos, para ir a la iglesia para andar en la calle, ¿no? Ahí pueden ustedes observar, seguramente un domingo, la gente saliendo de la misa, y bueno, acá se ve en chiquitito, pero ahí tenemos a las mujeres que están, digamos, con vestidos negros, era, digamos, el atuendo para ir a la iglesia. O sea, si iban vestidas de color era indecoroso, eso lo dice Emerick en su libro,
y les voy a leer unas líneas que él dice. Dice que el traje de iglesia no ha sufrido cambio alguno, sino que conserva su carácter español. Está siempre hecho de seda negra y se usa con medias de seda blancas y zapatos de raso blanco. Se considera indecoroso asistir a misa con vestido de color. Algunas veces se llevan velos blancos y adornos del mismo color en los vestidos de las jóvenes, que, como siempre, van ataviadas igual que las damas y tienen un aire de exagerada formalidad. En la imagen pueden observar a las señoras que van acompañadas de un esclavo negro, que era el que les llevaba la alfombra para que se arrodillen o se sienten en la iglesia. En esos tiempos no había bancos, entonces siempre iban acompañados de un sirviente que les llevaba la alfombrita para poder sentarse. Después, Emmerich también habla un poco sobre lo que es la mantilla. Les voy a leer un poquito de lo que dice sobre la mantilla. Él dice que la mantilla consiste generalmente en un trozo de seda de 1,5 yardas. Bueno, lo habla, digamos, a lo muy inglés. Y por media de ancho, dice, en el centro, el cual termina con una borla en cada extremo. Se usa sobre la cabeza y por detrás del cuello, y al ponérsela sobre los hombros, las puntas caen sobre el pecho. Dice, para asegurarla, no se usan ni broches ni alfileres, sino que se sujeta con arte y gracia bajo la barbilla, con una mano o al extremo del abanico, sin el cual no da un paso ninguna dama. Y está hecho para ocultar todo el rostro, menos los ojos, o para dejarlo al descubierto, según el deseo de quien lo usa. Así cuenta Emmerich, más o menos, cómo eran la vestimenta de las mujeres un domingo, saliendo de la iglesia. Y un detalle más que observa es, sobre las damas, es un adorno que usaban en la cabeza, que dice, las flores naturales de una pequeña planta silvestre que crece en los alrededores de dicha ciudad y es muy común en las llanuras de Montevideo. Estas flores abundan mucho y en lugar de pétalos tienen unas fibras sedosas de unas 2 o 3 pulgadas de largo y un color rojo muy brillante. En su aspecto general, esta flor se parece a un plumero. Efectivamente, en Buenos Aires se las conoce con el nombre de plumerito. Así distinguía Emmerich a este adornito que usaban las mujeres para circular por las calles o ir a la iglesia. Así que bueno, Flavia, te cedo la palabra y vamos a continuar escuchando a los invitados. Gracias, Lucas. Bueno, no sé si ya estarán viendo la imagen nueva porque suele tener un poquito de delay. Lo que vamos a estar comentando hoy, yo voy a hacer solamente una breve introducción a cosas que seguramente nuestra invitada hoy va a desarrollar muchísimo mejor que yo. Lo que vamos a estar hablando es un poco estos grandes cambios que se produjeron desde la época que nos está contando Lucas, ¿no? Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, a la par que, como decíamos con el gato pardo, las burguesías empiezan a crecer en tamaño y los objetos empiezan a ser producidos masivamente, las publicaciones empiezan también a ser una cosa más accesible para las grandes masas a partir de los esfuerzos de alfabetización en las diferentes partes del mundo occidental, ¿no? Estos procesos de los que estamos hablando se produjeron como pueden suponer, en Europa, como en Norteamérica, como en Sudamérica. Sin embargo, cada uno fue siguiendo distintos ritmos, ¿no? Yo les voy a contar un poquito lo que protagonizamos acá en Buenos Aires. Parto de esta imagen de los pocos fragmentos relacionados con la vestimenta que se pudieron recuperar en Casa Lepage, en las excavaciones, que se trata sobre todo de botones y ganchitos de ropa. Se pueden imaginar por qué son estos los objetos que aparecen en los pozos de basura, porque son objetos muy pequeñitos que se pierden, ¿no? Y además podemos suponer que gran parte de los textiles, a no ser por uno de los contextos que tenía una muy buena preservación de restos orgánicos, se perdieron con el paso del tiempo, dado que quedaron enterrados, ¿no? Lo que ven a la derecha es la imagen de portada de una publicación que es la moda del correo, el correo ultramar es la publicación, ¿no? Y su sección de moda, es un periódico de novedades elegantes, como dice ahí, y está destinado a las señoras. Ya fíjense cómo nada es casual en todas estas publicaciones, ¿no? Desde la imagen romántica de portada,
hasta que se dedique la publicación a las señoras y no a cualquier otro lector, cuando las mujeres empiezan a ser las consumidoras por excelencia, con un montón de también conflictos que va a traer aparejado todo esto, ya que se va un poco a estereotipar a las mujeres como las consumidoras más allá de los límites que eran aceptables para las morales del momento, para la moral del momento. El solo hecho de transitar las mujeres por la calle al ir de compras era algo que se tuvo que terminar aceptando, ¿no? Porque en algún momento la mujer que transitaba por la calle era una mujer de baja reputación, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? No, si no, las mujeres iban siempre acompañadas, se iban solo a donde tenían que ir y volvían, y en general ese donde tenían que ir podía llegar a ser la iglesia y nada más, ¿no? Como veíamos en las imágenes que nos mostraba Lucas. El hecho de ir a hacer compras o ir a ver vidrieras era algo que se tuvo que ir imponiendo y se fue imponiendo en este periodo del que estamos hablando, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. En esta publicación ven como todavía lo que se transmite es la moda misma y no el objeto, ¿no? El objeto sigue siendo para unos pocos, la moda quizás para más personas, pero lo que hacían era producirlo ellos mismos a partir de los moldes a los que podían acceder, o mandarlo a hacer, por supuesto, a todas las costureras y sastres que ya trabajaban en la ciudad. Esto lo vamos a ver un cambio importante en esto, ya hacia 1880 aproximadamente, cuando empiezan el figurín que les mostré en la publicación de 1872, 1880 ya hay una mayor cantidad de tiendas en Buenos Aires, ¿no? El censo de 1887 distingue entre distintos establecimientos donde uno podía adquirir la moda, ¿no? Desde las roperías que vendían géneros y ropa de fabricación nacional y lo vendían al por mayor, hasta las grandes tiendas como Harrods que vemos en imágenes, pasando por el ropavejero, ¿no? Y las sombrererías que vendían artículos para hombres. Ya, como les decía, a partir de 1872 es la tienda a la ciudad de Londres, Gatti Chávez un poquito después. Todo esto que después tiene su boom en los primeros años del siglo XX, a partir de 1880 ya lo vemos bastante asentado. Estas grandes tiendas que se empiezan a fundar en Buenos Aires, a la manera de cómo lo hacían en otras ciudades, como principalmente París, que era nuestro modelo, se caracterizaban por otro tipo de consumo, ¿no? En este caso, las ventas eran de gran volumen, y por eso el margen de ganancia podía ser menor, ¿no? El margen de ganancia que tenían estas tiendas a partir de la venta de los productos era bastante chico, pero vendían a tal escala que, por supuesto, nadie se empobrecía, ¿no? Cualquier persona podía entrar y hacer de estas tiendas no solamente un lugar donde se iba a comprar, sino un espacio de socialización, porque no te obligaban necesariamente a comprar, vos podías ir y no comprar. Los precios eran fijos, bien comunicados y marcados, cosa que contrasta con el regateo al que estaban acostumbradas las compradoras y los compradores con anterioridad. Y además, la estrategia publicitaria caracteriza a estas grandes tiendas. Sus espacios, por supuesto, también casi escenográficos, con estos hermosos edificios hechos por arquitectos renombrados, y las estrategias publicitarias, estos anuncios modernos, con mucha imagen, muchas veces policromados, ¿no? Que apuntaban a otro tipo de lectura. Ya, los anuncios anteriores eran puro texto, y además con estas imágenes románticas, ¿no? Como las que veíamos anteriormente, mientras que ya en las primeras décadas del siglo XX empieza a verse este estilo Art Nouveau también en los anuncios, y una mayor importancia de la imagen y de las distintas tipografías, ¿verdad? Les quiero leer, antes de darle el entre a Susan, este
texto que resulta muy ilustrativo y muy simpático, no se los voy a leer entero, por supuesto, porque además sigue, pero comienza diciendo, bueno, es una tal Roxana, ¿no? Un seudónimo de una de estas damas porteñas que escribe para Gatti Chávez, eh, dando a entender qué tenía que hacer una mujer para tener clase, ¿no? Es una característica también de estas tiendas, esto de ofrecerse a distintos tipos de público, porque todos podían acceder a algún producto de la tienda, no necesariamente las clases, exclusivamente las clases altas, sino que cualquiera podía acceder a por lo menos a alguno de todos estos productos, había precios para todas las clases sociales, pero la idea era siempre que tuvieras clase, ¿verdad? O sea, por más que compraras un producto barato, la imagen, la publicidad apuntaba a que con poco dinero podías tener clase, ¿no? Bueno, y esta señora Roxana, este seudónimo de esta porteña, dice, no hay nada en el mundo que subyugue, que domine, que gobierne, que imponga sus caprichos, que revolucione hasta los espíritus más sensatos, hasta las personas más reposadas e indiferentes, como la moda. Esta es otra construcción, ¿no? La de que la moda nos domina, es otra construcción. ¿Para qué no hay modas en este mundo? Para caminar, para calzarse, para vestirse, para dormir, para comer y hasta para las enfermedades. Y no se crea que incurro en exageraciones al hacer esta afirmación, porque está de moda la apendicitis, y no hay quien confiese que no ha sufrido nunca ni un ligero amago, que hay moda de influenza, y la que tiene la desgracia de no tenerla, se queda en su casa un par de días para asegurar a sus amigas que ha estado atacada del mal de moda. Hay modas para la manera de vivir, para el empleo de la existencia diaria, para las ocupaciones, para las distracciones, para los placeres. Nuestras abuelas dividían su tiempo entre sus obligaciones del hogar, las obras piadosas y la iglesia. Hoy las elegantes tienen que subdividir de tal manera su día para alcanzar a todo lo que está de moda, que las vidas de las mujeres modernas son un vértigo, un torbellino en el que giran marcadas sin tener rumbo para sus ideas ni para sus actos. Otra construcción de la idea de la mujer, ¿no? Como víctima de la moda. La mañana no cuenta para muchas que se cuidan y que no amanecen sino alrededor de la 1 para sentarse al almorzar bostezando y preparar el programa del día. Enseguida de almorzar, a las moditas, a revolver cuanto ven sus ojos, a probarse todos los sombreros, todos los vestidos, a combinar y proyectar nuevos lujos. Bueno, y así sigue con esta construcción de la mujer que creo hoy en día también estamos cambiando un poco. Y ahora Flavia, sí, sí, Flavia, dime. si me permitís, Claro, palabra unos segunditos antes de hablar Susan, le quería contar por una supuesto. cosita, algo interesante sobre Harrods. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer Harrods en el estado total de abandono que está. Lo pude recorrer entero por adentro, gracias a un amigo que teníamos en común con otro amigo que vive ahí adentro de Harrods. Y la verdad que fue una cosa increíble ver, digamos, primero el estado de abandono. Me hubiera encantado conocerlo cuando estaba, digamos, activo. 3 cosas que me llamaron la atención. Este muchacho vive en el 9º piso, que son, digamos, las oficinas administrativas. La visita fue de noche, que fue mucho más espeluznante que haberla hecho de día. Cuando entramos a una de las oficinas, lo primero que vi fue una montaña gigante de catálogos de moda. Eran carpetas gigantes con, no sé, 100 páginas cada uno, con las telas para diseño. Yo no podía creer, yo estaba ahí fascinado, no me quería ir, pero eran miles. Y eran del año 1916, esas cosas las que pudimos ver. Después, otro lugar increíble que me fascinó, entre todos esos pasadizos oscuros y del abandono, fue la zona la zona de sastrería. Entramos y me volví loco con las, no sé, 50 máquinas Singer que estaban ahí. Claro, porque yo no lo dije, pero estas Años. tiendas, además, uno les podía pedir determinados modelos y se comprometían, por ejemplo, en 48 horas entregarte el modelo a la Claro, moda europea, y los producían ellos mismos, ¿no? Mucho totalmente. antes Increíble. de que la industria nacional se asentara. Estamos hablando que esto ya se hacía desde 1870 y pico, es decir, mucho antes de que hubiera una producción textil nacional de importancia, ya estas tiendas estaban haciendo eso, ¿no? Con sus propios talleres.
Es increíble, la verdad que yo me quedé fascinado. Y después otro lugar también que me volvió loco fueron las peluquerías de mujeres y de hombres. En un estado también, parados en el tiempo, con los precios de centavos de hace casi 100 años, y ahí yo me di cuenta del esplendor, digamos, de lo que fue Harrods. La verdad Qué que bárbaro no poder hoy día no poder disfrutar de acceder eso ahí. así. En Ya, realidad habría que hacer como hicieron con el molino que veíamos la otra claro, vez. Hay exactamente. que... Yo creo que el día que entren a Harrods, no sé, no le van a alcanzar las manos para rescatar todos los tesoros que están perdidos ahí. Bueno, pero le quería contar esta Mm, anécdota por esto mismo, digamos, buenísimo, de la moda, que me pareció que estaba bueno. Ahora sí, buenísimo, para buenísimo. Susan. Bueno, vamos a invitar a Susan. Susan es doctora por la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es profesora en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Colorado Boulder. Su investigación actual, como les anticipé, se enfoca en el discurso sobre la moda y el consumo en relación con políticas identitarias en las publicaciones periódicas del siglo XIX argentino. Sus publicaciones más recientes incluyen Pasado de Moda, el libro al que hice referencia hace un ratito y que vamos a estar recomendando, y en el que tuve la enorme suerte de participar. Además de los artículos Moda y Máscaras de la Civilización, Juana Manso frente al consumo, de 2016, De hombres afeminados a peligrosos, la política identitaria de las modas y la vestimenta masculinas en la literatura argentina decimonónica, y José Mármols Amalia, The Politics of Consumption and the Limits of Liberalism. Perdón por mi pronunciation. Bien, No, Susan, estamos enormemente agradecidos de tenerte hoy entre nosotros y desde tan lejos, y además todo lo que trabajaste para preparar la presentación de hoy, como realmente honrándonos. bueno, en Te realidad, agradecemos muchísimo, Susan. no, por favor, te agradezco mucho la invitación porque en realidad ese es un proyecto que vengo trabajando desde hace mucho tiempo y que tenía un poco abandonado por las obvias cuestiones de las realidades que estamos viviendo en estos momentos. Así que bueno, te doy las gracias Sí, a... además sos madre, le voy a contar a la audiencia que hoy, por ejemplo, mientras nos comunicábamos, me dice, prepara a la nena para la guardería y seguimos. Así que, Sí, un desastre, aunque sea recién sí, se abrió hace un pasa... día, iba a ser una situación de asesinato o suicidio, si como un poco de tiempo para ¿Cómo te estar en entiendo? casa. Así que bueno, y les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo hoy y bueno, les mando saludos desde el norte donde hace mucho calor. Y bueno, hoy les voy a dar una presentación sobre el trabajo que vengo haciendo, que justo se inserta entre la época que presentó Lucas y lo que acaba de presentar Flavia. Voy a dar una presentación bastante esquemática porque me podría enterrar en muchos detalles y muchas estadísticas, pero lo que me gustaría es darles una idea sobre la importancia que tuvo el consumo de la moda, y cuando hablo de moda hablo en un sentido amplio, porque podría ser también objeto de lujo, etcétera, e inclusive podría ser, o sea, la importancia que tenía el consumo por un lado, y más importante tal vez que el consumo per se, era el discurso que rodeaba el consumo de las modas en los periódicos del momento. Y primero quiero volver antes de empezar a hablar sobre el correo, que podría pasar al próximo slide, Flavia. Gracias. Y antes de empezar a hablar específicamente sobre mi tema, quiero volver a tomar algo sobre lo que dijo Flavia al principio, que es lejos de ser frívolo, ¿no? ¿Verdad? Porque solemos pensar que las modas son solamente para, ¿no?, las personas, en particular las mujeres que no tienen otra cosa que hacer que vestirse, ¿verdad? Eso sería como el estereotipo. Pero lejos de eso, lejos de ser frívolo, la moda y los discursos, las narraciones que rodean el tema de la moda y el consumo en general, siempre nos dicen algo sobre la identidad. Y no se remite solamente al siglo XIX, sino que lo podemos ver hasta el día de hoy. Puedo hablar desde el contexto actual de los Estados Unidos. Uno puede pasar acá por cualquier lado y inmediatamente, ¿no?, uno se puede como ir distinguiendo las ciertas identidades, sobre todo las identidades
políticas en este momento, porque estamos en un contexto muy dividido acá, donde uno puede acertar casi con total certeza a qué campaña política, por ejemplo, pertenece a alguien por cómo se viste o qué auto maneja, etc. Y esto, ¿no? Me hace pensar lo que mencionó Flavia. Esto tiene sus inicios en Argentina, claramente en la época del rosismo, ¿no? Que era obvio en la época del rosismo quiénes eran los federales y los que seguían a Rosas por su afiliación política y cómo se vestían, versus los unitarios o la oposición. Pero ¿qué pasa? Entonces, si podéis pasar al próximo slide. Justo, entonces, ¿qué pasa cuando se cae el gobierno de Rosas en 1852? ¿No? Es un gran momento en la Argentina, sobre todo en términos de apertura del mercado, apertura al consumo. No voy a hablar muy específicamente sobre la política y las cuestiones económicas, etcétera, que estaban pasando, pero lo que vemos, sobre todo a principios de los años 1860, ¿verdad? Después de la batalla de Pavón, cuando hay una cierta reunificación nacional, ¿verdad? Empezamos a ver, sobre todo en los periódicos, que la afiliación con la ropa, las modas, las compras y la identidad no eran las que eran antes. Es decir, que hay como cierto tipo de vacío de sentido en qué significaba consumir, ¿no? Y lo que vemos, y empiezo con el Correo Domingo, que es lo que voy a discutir principalmente, porque este es el primer periódico donde empezamos a ver realmente cuáles eran los dilemas del momento. Entonces, les voy a dar un poco de información sobre qué es ese periódico. En su momento fue un periódico sumamente importante. Hoy en día, hoy por hoy, es un periódico un poco ignorado. Sandra Cyr es una de las investigadoras que ha hecho un trabajo espectacular con esa revista, pero ha caído un poco en el olvido. Pero en su momento fue probablemente la revista más importante y más tecnológicamente avanzada en el momento. Y como pueden ver acá en la portada, lo que es el título, dice periódico literario ilustrado. O sea, el propósito era ser un periódico literario. Y cuando uno empieza a leerlo, ¿no? Empezás a hojear las páginas, es impresionante la poca cantidad. Hay cosas literarias, obviamente, pero hay muchísimo más, ¿no? Hay secciones de actualidades. Es, de hecho, el periódico que mejor documentó la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Y en lo que a mí me concierne, o lo que me llamó la atención a mí, era la enorme cantidad de artículos que tienen que ver con consumo, con modas, con temas como el lujo, la avaricia, la frivolidad, las prácticas o digamos, las actualidades culturales del momento, el carnaval, ir al teatro, ópera, etc., ¿no? Entonces empecé a leer esos artículos y me llamó mucho la atención algo interesante, que es, hay una fuerte y muy obvia contradicción en la revista con respecto a cómo trata el tema del consumo. Puedes pasar al próximo. Perfecto. Es la primera vez, y ahora les voy a mostrar un poco más a la brevedad, pero es la primera vez donde empezamos a ver algo muy interesante, que es una descripción narrada, y eso lo mencionaste vos, Flavia, cuando estabas hablando sobre los periódicos a fines de siglo, ¿no? La narración que acompaña la imagen. Esta es la primera vez que esto empieza a pasar, ¿no? Ha habido muchas revistas, había muchas revistas anteriores con muchas descripciones y comentarios sobre moda, pero la primera vez donde empezamos a ver imágenes, ¿no? Muy bien ilustradas, ¿no? Con una alta definición, debido a ciertos avances tecnológicos, con una descripción, ¿no? Ahora, estas descripciones son descripciones clásicas, no hay ningún tipo de subtexto ahí que podemos leer. ¿Cuál es la última moda de París, sobre todo? Cómo hay que vestirse para ir a cierto evento social, etc. Entonces tenemos eso por un lado, ¿no? Y si puede pasar por el otro, al otro, pero después hay artículos, ¿no? Que tienen títulos muy interesantes. Por ejemplo, el lujo, la frivolidad, las tiendas,
de los triunfos de las mujeres en las calles, las mujeres artificiales, espejo y moda, ¿no? Eso me llamó la atención. ¿Por qué? Y si puedes seguir al próximo. Por un lado tenemos entonces descripciones de moda con imágenes cuyo propósito explícito era apelar a una audiencia femenina lectora, cada vez más alfabeta, para promover la misma publicación, ¿verdad? Y por otro, lo que viene como a ser el contexto o el contenido social, ¿no? Y es ahí donde yo realmente me quiero enfocar hoy. Y si uno empieza a leer esos pequeños fragmentos, ¿no? Ahí empezamos a ver, como bien dijiste vos, la moda siempre es una arena de conflictos. Y es acá donde empezamos a ver cuáles eran los conflictos socioculturales con respecto al consumo en este momento, ¿no? Y en particular, el Correo de la Moda fue sumamente crítico del consumo de la mujer, ¿no? Y voy a llegar a eso en un momento de por qué. Pero leamos un poco un segundo, y estos son los comentarios mismos de Bruno, que es el seudónimo del editor, que él muy claramente decía que el consumo ponía en riesgo, ¿no? Cito, la sociedad, la moral, las luces del siglo. Y eso es bien importante. Es decir, todo el avance tecnológico, todo, porque estamos en pleno proceso de liberalismo hacia, ¿no?, un mercado capitalista, ¿verdad? Y estamos con Darwin, ya había publicado sobre su origen de las especies, y digamos, la civilización se iba, ¿verdad?, a su máxima expresión. Y tenemos acá un comentario que dice, pero ojo, ¿no? Si bien el consumo es el motor, ¿no?, que va a dar empuje a este movimiento, también lo pone en riesgo al mismo tiempo, porque pone en peligro las luces del siglo, la economía política y doméstica y hasta el orden público. Y en un momento en Argentina, cuando justo se había logrado cierta, ¿no?, estabilidad política, que no llegará hasta 1880 a tener, ¿no?, su momento más firme, esto es bastante fuerte, ¿no? Es decir, que lo que están haciendo, sobre todo las mujeres que consumen, están poniendo en peligro todo ese proyecto por lo que hemos, ¿no?, peleado tantos años. Y si puedes seguir al próximo paso en el, no sé si es el próximo slide o si son los comentarios. Ahí está. Y estas son todas citas de artículos diversos sobre lo que provocaba, ¿no?, el consumo, el vicio, ¿no?, el deseo desenfrenado, la pasión perniciosa, la avaricia, la codicia, la emulación, la glotonería, la envidia. Y esto y lo siguiente, enfermedades, ¿no? Inclusive hay nuevas enfermedades enteras que han brotado en el ámbito porteño, como la tienda manía y la dinero manía, ¿no? Muy bien siguiendo, ¿no?, ese momento de descubrimiento científico, ¿verdad? Donde, ¿no?, la evolución del ser humano y donde las enfermedades se podrían explicar, ¿no?, de manera a base científica. Entonces, puedes pasar al próximo. Volviendo yo creo que a la portada, ahora que vamos a volver a ver. ¿Qué es lo que nos dice eso, verdad? O sea, por un lado tenemos esta clara necesidad de apelar a un público consumidor y de provocar y de fomentar y de promover el consumo para la vida misma del periódico y también como parte del proyecto modernizador. Por otro lado, tenemos esa fuerte crítica, ¿verdad? Y este conflicto nunca se llega a conciliar, ni en el Correo del Domingo, ni en las revistas posteriores. Sigue siendo, ¿no?, un dilema, ¿verdad?, que muchos historiadores han marcado como un dilema del liberalismo decimonónico en Argentina, ¿no? Pero también lo podemos ver en la moda, ¿no? Entonces, vemos claramente, por un lado, ese afán de mantener, ¿no?, las normas de sociabilidad, la crítica de cómo las mujeres y su comportamiento en el público estaba poniendo en peligro todo, con, ¿no?, la necesidad de, ¿no?, ubicarse en un incipiente orden capitalista y un proyecto nacional. Entonces, es ese conflicto lo que me interesa subrayar en el Correo del Domingo. Y hay otra cosa también que es muy importante. Si bien el correo se presenta como un producto mismo del
del momento socioeconómico y político. También es muy importante porque es el primer periódico más tecnológicamente avanzado y como como mencioné antes, es el primer periódico que pone imagen con texto, pero no solamente imagen con texto, sino con texto actualizado con una imagen que corresponde. Y esto parece obvio. Hoy en día, si ocurre algo y abrimos las noticias, ¿qué vemos? La descripción de lo que pasó con la imagen, ¿verdad? Pero esto no fue siempre así. Muchas veces y si puedes pasar al próximo, muchas veces los periódicos anteriores, si bien tenían imágenes, muchas veces ni siquiera tenían imágenes, pero si bien tenían imágenes, eran imágenes que no tenían nada que ver con el contenido narrado, ¿no? Muchas de las imágenes se prefabricaban en Europa y lo volvían a reimprimir en Argentina, o eran, por ejemplo, si hablaban de modas, en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, ponían portadas de otras revistas de modas de Europa. Entonces, aquí lo que estamos viendo son de las primeras revistas de moda que salieron a partir de la caída de Rosas y que son muy parecidas, siguen un formato bastante parecido, meramente texto. Si puedes pasar al próximo. ¿Tarda mucho? ¿No? Ya Sí, pasó. hay Ahí una. está. Está bien. Y aquí tenemos revistas que son un poco más contemporáneas, ¿no? Que son revistas que tienen que ver con, bueno, en el medio es del Carlos Pellegrini, ¿no? Que fue uno de los grandes fundadores, ingenieros del proyecto modernizador de la ciudad. Pero otra vez, no hay ningún tipo de imagen, ¿verdad? Relacionado al contenido. Pero si pasamos al próximo, ahora vamos a ver cómo se diferencia el correo. En pocos años, ¿no? Empezamos a ver, fíjense en la nitidez de la imagen, y sobre todo en el primero es una imagen de una obra de teatro que estaba estrenando en Buenos Aires, y el otro es una catedral de Uruguay. Sí, ¿no? Es impresionante. ¿Y por qué eso es importante para el tema del consumo y de la moda? Obviamente porque el legado y en el futuro, y vamos a ver a continuación, más revistas de modas donde ese tipo de trabajo de reportar sobre actualidades e incluir imágenes, se de paso y estoy acá citando a Sandra Sir, la hegemonía de la palabra, ¿no? Al dominio del mundo visual. Y eso fue sumamente importante en su momento para la promoción, no solamente la promoción de la moda y el consumo, sino también para la crítica, ¿no? Y ahí vamos a llegar un poco más a la crítica. Esto es otro que me olvidé, pero es otro ejemplo de cómo, ¿no? En este caso, en una columna que se publicaba cada semana, que se llamaba La Semana, sobre las actualidades, aquí vemos un anuncio sobre, es muy chiquito de ver, pero el ferrocarril del sur que habían iniciado justo en estos momentos con una imagen, ¿no? de la construcción de la obra. Y como les vuelvo a repetir, eso fue bastante novedoso. Si quieres seguir al próximo. Y voy a volver un segundo más a la portada. Perdón, y estos son los posteriores. Y es interesante porque el correo como que se entra en un momento donde cambia radicalmente la estructura y la forma, ¿no? De circular imagen. Y después, por mucho tiempo, no lo vamos a ver más, ¿no? Hasta más centrados en 1870, algo así. Y a modo de resumir, yo mencioné muy al principio de la charla que, y como bien dijiste vos, Flavia, que la moda siempre presenta, y el consumo de la moda, un arena de conflictos, ¿verdad? Siempre nos dice algo, ¿verdad? Y voy a subrayar solamente un par de argumentos, un par de patrones que surgen en el correo. Y uno es, y como bien dice acá el título, identidades en flujo. Como mencioné, cuando colapsa el rosismo y el consumo de las modas o el consumo de bienes reemplaza, ¿no? El sentido
político que tenía anteriormente la ropa, porque ya vestirse de una manera ya no era necesariamente, no significaba una afiliación política, sino que llegó a significar otra cosa. ¿Y cuáles son estas cosas, verdad, que empezamos a ver hablando de identidades en flujo? Clase y pertenencia ahora era una cosa bastante importante y era algo que se discutía mucho. ¿Por qué? Uno ya podía vestirse o inclusive fingir pertenecer, como bien mencionaste, con las tiendas, ¿no? Que uno no necesariamente tenía la capacidad económica, pero podía ir y mirar y ver y pertenecer, ¿verdad? A una clase social que y qué peligro, ¿no? Bueno, y de hecho llega a su máxima expresión con la inmigración, porque para los que han leído, por ejemplo, en La sangre de Cambaceres, ¿no? A fines del siglo XIX, la gran preocupación era si los inmigrantes están empezando a vestirse como nosotros, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a distinguir? Claro. ¿Cómo vamos a saber diferenciar, ¿verdad? Entre, ¿no? Uno que pertenece y uno que no. Pero en este caso, y voy a tomar un momento para leer la cita, habla en particular sobre un tema que aparentemente le preocupaba mucho al director de la revista, que era que los cambios de sociabilidad y los cambios en los patrones de consumo estaban confundiendo los modelos tradicionales de género. Es decir, las mujeres, porque circulaban más en la calle, porque regateaban, porque estaban en interacciones monetarias fuera de la vista y del control del marido, porque estaban, ¿no?, circulando, encontrándose con amigas, etc., estaban empezando a convertirse en más masculinas, ¿no? Es decir, que las mujeres estaban adquiriendo características masculinas y los hombres también, por su parte, también les entró la tiendomanía y la fiebre de la adquisitividad. Los hombres estaban haciendo cada vez más afeminados, ¿no? Entonces leo acá, y eso es un artículo anónimo que salió en 1864. En otros tiempos la moda era una reina despótica que solo tenía esclavas. Hoy esta reina despótica tiene también esclavos. Mientras más se esfuerzan los hombres en demostrar a las mujeres, parece que ponen más empeño en asemejarse a ellas. Mientras mayores agravios reciben de los hombres y las mujeres, parece que ponen más empeño en asemejarse a ellos. Los dos empeños son esencialmente ridículos. La mujer con corbata, chaleco, gabán y pantalones, y un hombre con sortijas, pulseras, bermellón y rizos. Tienen mucho que entender. Y esto fue también, si puedes pasar al próximo, viene acompañado con una imagen. Y aquí esta imagen es del litógrafo, que fue el principal del correo, que es Henri Mayer. Y acá dice, tantos millones y soltera, ¿no? ¿Qué hombres los de ahora? Y obviamente el hombre es el que está vestido de novia, ¿no? Y aparentemente, ¿no?, es la mujer que está vestido, ¿no?, de varón, y hay, ¿no?, una clara confusión. Obviamente es satírico, ¿no? No es que las mujeres estaban pareciendo cada vez más a hombres y viceversa, pero provocaba mucha incertidumbre, ¿no? Los nuevos patrones de sociabilidad, ¿no? Y si puedes pasar al próximo, también viene con otra imagen, ¿no? Moda que se va, que acá está la señora, ¿verdad?, con su moño, y moda que viene, que el hombre ya ha adaptado, ¿no? El look de la mujer. Y obviamente la mujer también tiene como una mirada bastante, ¿no?, severa, y estos dos vinieron juntos como para acompañar el artículo, ¿no? ¿Puedes pasar al próximo? Esta también es muy interesante, es de otro artículo y de un par de años después, pero habla otra vez sobre los patrones de sociabilidad que estaban cambiando y provocando mucha angustia, ¿no? Y en este caso es una larga narración de cómo los hombres están ya tan entendidos en modas que, como dice acá, ¿no?, se juntan, se asoman a las tertulias de ventanas y terminan hablando con las muchachas sobre modas. Tal era su conocimiento, en este caso hablan sobre un señor en particular, tan entendido en esas materias, tan agasajado por las muchachas que le piden su opinión sobre modas,
que distingue a primera vista el encaje fino del ordinario, la blonda de recio de la imitación, las piedras finas de la falsa. Entonces, los hombres no solamente empiezan a juntarse, ¿verdad? Pasan por las ventanas y hablan con las muchachas, sino que también saben más de moda que las mujeres. ¿Puedes pasar al próximo? Otra cosa muy preocupante para el momento, y como bien acá dice el título, era la sociabilidad urbana en transformación. Con la expansión y con el crecimiento capitalista y la entrada de la modernidad en la Argentina de ese momento, ¿verdad? Antes vimos esa imagen que mostró Lucas sobre las mujeres congregando para ir a la iglesia, ¿verdad? Eso era una actividad permitida, una actividad aceptable, ¿no? Pero a partir de cierto momento, las mujeres ya no solamente salían, ¿verdad? Bueno, obviamente estaban las mujeres, como bien mencionaste, Flavia, que salían a trabajar, ¿no? O tal vez a hacer trabajo más ilícitos. Las mismas empleadas de estas grandes tiendas, ¿no? Que en su gran mayoría eran mujeres. Exactamente. Pero a partir de 1860, ¿no? En estos momentos, empezamos a ver una enorme circulación de mujeres en la calle yendo a las tiendas. Y hay artículos enteros, ¿no? Una que se llama Las tiendas, que habla en particular de que las mujeres ya no son mujeres, son orcas, ¿no? Que están bloqueando el tránsito en la calle, algo parecido a lo que era el Penetón, ¿verdad? Que bloqueaban el tránsito masculino, que en el caso de las tiendas mencionan que es terrible porque no solamente no son mujeres, porque han devenido orcas, ¿verdad? Entonces hay una clara devolución, en vez de una evolución humana, se han devuelto orcas, ¿verdad? Y en algunos casos, en el caso de estas orcas, hasta desarrollaron nuevos órganos de la compratabilidad, por ejemplo, como que les permitía hacer las compras mejor, ¿no? Y en el caso de ese artículo, de los triunfos, ¿no? Hablan un poco sobre el problema de la moralidad, que las mujeres han triunfado en la calle, ya pasean por puro placer, que levantan, ¿no? Levantan la falda como para tentar a los hombres que están mirándolas y van con el propósito de tener seguidores solamente y paran frente a una ventana o frente a una tienda, pero no para realmente comprar o ver, sino porque querían ser vistas por los hombres, lo cual es sumamente escandaloso, ¿no? También, y es el último que tiene que ver un poco con esos patrones de sociabilidad, está también empezando que no solamente las mujeres salen, ¿no? A hacer intercambios monetarios, a regatear, a juntarse con amigas, porque ya están empezando a abrir espacios para mujeres para ir a, ¿no? Tomar café o merendar, etcétera, hablar solas, sino que también está cambiando esa apertura en el espacio público, está cambiando también la forma de socializar en las fiestas, por ejemplo. Y aquí en uno sobre los encajes, es interesante como un artículo que tiene que ver con encajes se convierte en algo que tiene nada que ver con los encajes, ¿no? Y aquí habla sobre las niñas que sacuden mano a los jóvenes no conocidos, ¿verdad? Escándalo en el momento. Les hablan en alta voz, forman entre ellos un rincón de salón, grupo de los cuales se mezclan hombres y donde se ríe a carcajadas, ¿no? Entonces, ¿no? Eso muestra un poco cómo esa apertura estaba rompiendo las formas tradicionales de conducta y de sociabilidad. Bueno, Susan, volviendo a la referencia que hice al principio, ¿no? del gato pardo, si uno lee la novela o ve la película, también una escena muy significativa a este respecto es la de la protagonista femenina, ¿no? La que termina llevándose el amor de Tancredi, que es la hija del que mencionábamos, Calogero Sedara, el burgués que había triunfado en el ascenso social, esta hija que además es más linda que las de la aristocracia, ¿no? Cosa que ya era una cosa que venía a desafiar este orden en el que vivían tan cómodamente los nobles, socializa con Tancredi en la primera noche en la que se conocen, en un evento, en este mismo almuerzo al que llegaban en la escena que les mostré, y también se escandaliza la familia al ver cómo ella se ríe ante un comentario un poco soez de Tancredi, que la está halagando de una manera
bastante picarona, ¿no? Por decirlo con una palabra bastante antigua. Así que me recordaste esto, ¿no? Como en un momento reírse de un chiste masculino podía llegar a ser un poner en jaque, claro, una perversión casi de los usos y costumbres del momento. Claro, claro. Uh-huh. Bien, me parece, vamos a seguir al próximo y voy a pasar muy rápidamente porque creo que son simplemente imágenes para como cerrar con un poco sobre cuál es el legado, ¿no? del correo, porque como les mencioné, por un tiempo no volvemos a ver imágenes relacionadas, ¿no? al texto hasta los años 70, ¿no? Y podemos ver claramente acá, en cuanto a formato y en cuanto a importancia de lo visual, ¿no? Empezamos a ver surgir otra vez, ¿no? Estas descripciones de moda junto con portadas mucho más elaboradas, obviamente. Si puedes pasar al próximo, la Undine del Plata fue sumamente importante en su momento, en su circulación y con un público lector femenino muy amplio. La ilustración argentina es otra bien importante. Y otra vez acá tenemos, ¿no? No lo vemos acá en esta página, pero tenemos, ¿no? Uno de los artículos principales es moralidad y moda, ¿no? Que no deja de ser un tema a lo largo del siglo XIX y es más, a medida que ¿no? empiezan a llegar los emigrantes, ¿verdad? La gran contaminación del siglo XIX, ¿verdad? Que iban a contaminar a la población nacional argentina, que traían enfermedades, empezamos a ver una correlación más fuerte entre moda, consumo y contagio, enfermedad también, ¿no? Si puedes seguir, creo que el próximo muestra un poco sobre eso. Claro, acá tenemos, y esto es ya del principio del siglo XX, y voy a hablar solamente del primero, ¿no? Pero dice acá, es un poco difícil de decir, pero acá tenemos un ciclista que es claramente un inmigrante, ¿no? Está vestido de boina, etcétera, y que corre, ¿verdad? Todo el mundo fuera de la vereda, las señoras decentes, el policía, ¿verdad? Está subido del farol, etcétera, y dice, háganse a un lado, pedazos de bárbaros, ¿verdad? Y es interesante porque los bárbaros en su momento eran precisamente los emigrantes, pero abundan artículos en revistas para mujeres de moda sobre el peligro precisamente del ascenso del inmigrante italiano a través de la apariencia. Hay un artículo que me viene a la mente, no me acuerdo de cuál publicación, donde cuentan de una familia de mujeres, el hombre estaba afuera trabajando, las mujeres estaban, qué sé yo, tejiendo algo, y llega un vendedor ambulante italiano, pero no sabían que era italiano al principio, porque estaba muy bien vestido y hablaba muy bien el español, ¿no? Entonces habla de una larga historia de desgracias que les pasa a esa familia, ¿verdad? Todo debido al hecho de que como él estaba bien vestido, no podían, ¿no? distinguirlo de un caballero. Así que, bueno, y creo que con el último, que es lo que que es de la misma revista, ¿no? Cuando la mujer empieza a trabajar mucho anteriormente, ¿verdad? En las tiendas, etcétera, pero a medida que se va avanzando el siglo, la entrada de la mujer en el mundo laboral fue otro tema muy problemático y otro tema que se discutió mucho a través del medio del consumo de la moda. Sí, particularmente en ciudades como París o Buenos Aires, donde la prostitución estaba legalizada. Entonces, justamente por estos cambios también en los usos y costumbres y en el consumo, ¿no? El peligro también era que no te distinguieran de la mujer de baja condición que se estaba prostituyendo si salías a hacer nada, a pasear, o a trabajar, o si ibas a trabajar. Pero el tema era cómo distinguir una de la otra, ¿no? Como siempre, la moda tiene que ver un poco con eso, con estas identidades de las que vos hablás, las pautas que permiten a cada uno diferenciarse del resto y al resto diferenciar al resto de la sociedad, ¿no? Y siempre esa paradoja, por un lado estar a la moda y por el otro tener algo que te distinga, que te diferencie. Y está llena de paradojas la moda. El periodismo fue el medio privilegiado del momento, era, ¿verdad?, la forma de diseminar
y sobre todo, otra cosa que no mencioné, pero que es sumamente importante, a partir de los años, bueno, a partir de la caída de Rosa seguramente, pero sobre todo en los años 60, 1860, la importancia de la opinión pública, ¿verdad? Hay numerosas revistas que declaran claramente, la prensa, ¿verdad? Los periodistas son los nuevos sacerdotes, son los que forman, ¿no?, la opinión pública. Y esto, bueno, Claro. esto es citando al gran historiador Elias Palti, que ha escrito mucho sobre eso, pero es por eso que es sumamente prevalente, ¿no?, el tema de la moda justo en estos años, porque era, ¿no?, parte de, digamos, del contexto sociocultural y económico y político del momento. Bien, con esto termino. Muy interesante, Susan. La verdad que agradezco tu participación y además tu profesionalismo en la preparación de las diapositivas y todo. La verdad estoy súper agradecida. Gracias. La Agradezco verdad, a mi gran compañero, un amigo mío, lujo. agradezco mucho al compañero mío que era el exdirector del Tesoro de la Biblioteca Nacional, que me facilitó mucha información. Y la Biblioteca Nacional tiene un montón de estas revistas ya digitalizadas. Han hecho trabajo muy impresionante digamos, para alguien que esté escuchando, interesado en revisar estas revistas, están muchas digitalizadas en la página de la biblioteca, en el Tesoro. Muy bien, muchas gracias, qué bueno eso. Y yo por mi parte quiero agradecer a Claudio Salvador, quien compartió las imágenes del álbum de Gatti Chávez de 1918, y a María del Carmen Aranzáez, que me pasó las imágenes del Correo de Ultramar de 1872. Y además queremos recomendar tanto el libro que ya mencionamos, Pasado de Moda, Expresiones Culturales y Consumo en la Argentina, de Susan Halstead y Regina Ruth como compiladoras, que tiene numerosos artículos realmente muy, muy cuidados y muy interesantes. Uno de ellos es el de Guy, al que estuve también haciendo referencia hoy con mi breve exposición, Comprar, Comer y Socializar en la calle Florida entre 1914 y 1920. Además, les dejo también los links a dos artículos en los que me basé también para lo que estuve mencionando hoy. Y sí. Yo tengo una pregunta para Lucas. Venga, la interconsulta. Sí, Sí. te escucho. Lucas, me gustaría si me pudieras hablar un poco sobre lo que venís trabajando, cómo te acercaste al tema que presentaste hoy. ¿Podrías elaborar un poco más? Sí, o sea, mira, yo me dedico a lo que es la parte de iconografía de Buenos Aires. Tengo una colección digitalizada sobre todas las pinturas de los viajeros que estuvieron en Buenos Aires. Bueno, cuando tenemos los temas de los viernes, hago una selección de las imágenes que vamos a utilizar para las charlas, ¿no? En este caso, bueno, elegí las imágenes de César Hipólito Baclé porque me parecían que eran correctas para la charla y poder mostrar, digamos, esa moda, como él dijo, que era extravagante para esa época, ¿no? Y bueno, y Emeric Exevidal, que fue el primer libro que leo de viajeros y que me abre el mundo de la iconografía para poder mostrar la ciudad y las costumbres y los personajes que vivían en la Buenos Aires aldea, ¿no? Tengo una linda biblioteca, si la puedes ver ahí atrás, esa es toda de Buenos Aires y después, bueno, parte de esos libros son de iconografía y lo tengo todo digitalizado. Así que si alguna vez necesitas algo, por favor. una imagen, Sí, te voy contactar y no hay ningún problema. Los viajeros también, Darwin, etcétera, hubo unos cuantos ingleses que ahora se me escapan los nombres, pero comentaban bastante también sobre prácticas sobre todo en la época de Rosa, que les llamaba la atención, ¿no? Lina Beck Bernard es otro ejemplo. Que mostraba a la gente. Mujer, además. Mira, la Lina mayoría, Beck Bernard. casi todos los ingleses que leí hablan muy bien de la mujer porteña, de su elegancia y de la belleza de las mujeres porteñas. Es como un dato, digamos, que siempre está impreso en los libros de los viajeros ingleses, ¿no? También describen, digamos, a las mujeres de la campaña, pero bueno, obviamente que es una gran diferencia, ¿no? Porque había una diferencia entre la gente de la ciudad y los que vivían en los ranchos, o los gauchos, digamos, ¿no?
esa marcación que vos hablabas de la inmigración, etcétera, ¿no? Nada que ver con la gente que vive en la ciudad y las mujeres. La describen de otra manera, totalmente diferente. Sería interesante recorrer o hacer un recorrido de las mujeres que entraron en el periodismo de la moda. Y bueno, hay amplios estudios sobre esto. Yo he escrito varios artículos sobre esto y Regina Root también. Francine Macielo también lo trabajó en su momento en su famoso libro sobre, creo que se llama Entre la barbarie y la civilización, algo así. Así que es un campo bastante explorado. Si querés, no sé si está ahí todavía. Bueno, la bibliografía ya la manejé vos también, Flavia, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Bueno. Gracias a todos, fue un placer. Muchas gracias gracias a todos, gracias a la gente de Casa Lepage y gracias especiales a Susan. Sigamos en contacto, ¿sí? Seguimos en contacto, muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Igual. Buen fin de semana. Descansen. Chao, chao. Hasta luego.